oyendo? ¿Me están oyendo? Estamos. Listo. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. El sistema va a ser sencillo en cuanto que yo voy a conversar un rato. Puse reloj para detenerme porque cuando yo hablo o cualquiera de nosotros habla de algo que le gusta, no para de hablar. Pero tengo 40 minutos máximo para conversar sobre el tema de los medios de comunicación hoy y luego ya pasamos a una sesión de preguntas, creo que casi que sin respuestas por lo que vamos a ver. Pero la conversación tiene tres partes. La primera parte es una parte histórica sobre la que vamos a pasar supremamente rápido, pónganse los cinturones de seguridad, pero es muy ambientatoria y tiene cosas muy interesantes. Luego ya aterrizamos en Colombia, un poco la historia en Colombia y la actualidad en Colombia, los medios. Luego pasamos a lo que está sucediendo y lo que viene en el futuro. Es decir, el esquema es muy simple, pasado, presente, futuro, y espero pues que aportar realmente. Yo siempre antes de empezar a hablar en cualquier auditorio, empiezo mentalmente pidiéndole a mi Dios que no sea yo el que hable, sino que sea yo el vocero de Él, que Él hable a través de mí para que sea realmente ad majorem Dei gloria. Total que pongámonos pues el cinturón de velocidad para controlar la velocidad y vamos adelante. Darío, ponme por favor la presentación. Tienes que subirla con compartir pantalla. Aprieta. ¿Ahí está bien? No, todavía no. Ahí, Dale. todavía no. Entonces, Comparte espérate. pantalla. Espérate, entonces le pongo compartir pantalla, dices tú. Eso. Un momentico. Aflójense los cinturones. Ya. No, todavía no. No has compartido la pantalla. No. Hazle clic. ¿Ahí qué? No Un ha salido momentico. nada. Ya va, un momentico. Ya la voy a encontrar. Ya. Un Como lo momentico, habíamos hecho en el compartir ensayo. pantalla, ahí está. Bueno, está listo. No ha salido. No ha salido. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Ahí debe ábrelo salir. todo. Y ábrelo todo. Exactamente. Bueno, entonces Donde está toda la presentación. vamos Donde está a iniciar nuestro recorrido. ¿Dónde anda? Exactamente. Aquí empezamos. ¿Se están viendo bien? Tienes que hacerlo ahí. ¿Se está Ahí viendo? está perfecto, perfecto. Adelante, sí. Dale, Samuel. Bueno, listo. Bueno, ¿dónde anda el periodismo en el día de hoy? Como digo, vamos a empezar con una parte histórica que voy a correr mucho y que por lo tanto, pues vamos a empezar con esta imagen que tenemos aquí. Una imagen, ese es el que sea, no el que sea un texto de la cultura sumeria en Mesopotamia. Dicen que es la cuna de la... Y hay un texto un poco más nuevo que tiene un titular que posiblemente sea el mismo titular del de la izquierda, de la cultura sumaria, que el metro de Bogotá será una realidad. Bueno, hacemos estas dos citas. La del Génesis formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente, dice el Génesis. Realmente los Homo sapiens, Homo erectus, aparecieron hace casi 3 millones de años y algunos científicos la sitúan en el este de África, realmente por los lados de la Mesopotamia, pero otros científicos aseguran que realmente hubo varios hombres, primeros hombres en diferentes partes, en la China entre ellos, en la parte oriental, en el occidente, etcétera, etcétera. Es muy difícil saber pues cuál fue el primero. De todas maneras, el que más se conoce es el Pithecanthropus erectus, que al principio se llamó Anthropopithecus erectus, que significaba mono hombre, pero el científico que descubrió estos restos en Java, en la isla de Java, cambió luego el nombre por hombre mono,
el Pithecanthropus erectus, que tiene más sentido porque cuando el hombre empezó a independizarse o a diferenciarse del animal, hubo varios elementos que contribuyeron a ellos. Uno de esos, uno de tantos, fuera de la construcción de instrumentos de labranza, de instrumentos para la vida, es el lenguaje, por supuesto, ¿no? Pero ese lenguaje tuvo muy lento desarrollo. Para eso vamos a hacer una composición del lugar. Recordemos ese momento en donde nos encontramos a Pitecántropo cuando descubre su sombra, su propia sombra. Este fenómeno lo vi yo también en mi nieto de 3 años, cuando estando en el parque empezó a ver su sombra y empezó a notar que no era él, pero que estaba con él. Es decir, que lo seguía, que si él estiraba el brazo, la sombra también, y empezó a disfrutar aquello. Las sombras chinescas en China, pero también en otras partes del mundo, se fueron desarrollando como parte del lenguaje de la gente. De ahí que tengan tanta importancia. Otra composición del lugar son 2 historias que quiero narrarles, en donde el Pitecántropo se encuentra con una piedra vitrificada, una especie de mica, y el Pitecántropo la coge y se ve reflejado en ella. Inmediatamente queda prendado, queda asustado y no puede creer a su Pitecántrapa, sino que va y la esconde, y cada cierto tiempo va o todos los días va y saluda a ese ser que no es él, sino que está en otra parte. La esposa, como buena esposa, se da cuenta que algo pasa ahí, este señor, ¿por qué se está ocultando? ¿Por qué se va y esconde por allá? Y cuando él se va a cacería, ella corre a ver qué era lo que tenía y encuentra esa piedra vitrificada y mira y vio que la engañaba con una mujer. Esa es una suposición. No, obviamente es una parte el mito de la ninfa Eco y obviamente de Narciso, quien Eco había sido castigada por su dios a repetir la última palabra siempre que hablara, porque era más bien casquivana la muchacha. Y entonces todo lo que decía, se repetía en la última parte de lo que hablaba. Y Eco encontró a Narciso inclinado en el lago Ago, viendo su imagen, y se enamoró de él, pero el Narciso no le hizo caso, sino que se enamoró de su propia imagen y realmente la pobre Eco, ninfa, quedó por fuera. Realmente, la primera muestra gráfica que se conoce, porque eso no significa que no haya más, pero esta es la que se conoce, es esta que me parece muy bella. Son los primeros textos fueron marcados, que se conocen, grabados en la caparazón de una tortuga en China, aproximadamente del año 6000 antes de Cristo. Aquí tenemos 3 imágenes. La primera me encanta a mí porque es un ojo con patas, pues con piernas. Es como significando el hombre, pero muy interesante ver que se centra en el ojo, como la mirada realmente es el espejo del alma y el ojo lo dice todo, etcétera. Me pareció muy bello ese mensaje, grabado con punzón o con cincel o con el instrumento que tuviera esa persona en la caparazón de una tortuga. La segunda imagen muestra a un hombre ya con un instrumento en la mano, cosa que identificó muy bien al hombre y empezó de los animales y empezó a mostrar la diferencia fuera pues del desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la imaginación, de la sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera imagen, que se supone que posiblemente sea un reflejo del tipo de habitación, para mí es la primera caricatura que se hace de Donald Trump. Siguió esa escritura y esa manera de expresarse a través de los jeroglíficos, sobre todo de los egipcios, que duraron mucho tiempo. Esa escritura jeroglífica duró muchos años, desde 3200 antes de Cristo hasta 400 después de Cristo, es decir, tuvo mucha permanencia, pero si nos fijamos bien en las imágenes, son muy pictóricas, son muy copia de las realidades, hombres, soles, instrumentos, etcétera, etcétera. Esos eran los primeros lenguajes. Desde el punto de vista oral, los primeros lenguajes también fueron onomatopéyicos, fueron guturales básicamente, y fueron como lo de los niños, cuando los niños hablan del guau guau. Bueno, los primeros libros, aproximadamente de los que se tiene constancia, se ven desde el año 3200 antes de Cristo. Eran
tallados en barro, huesos, tablillas de cera en Mesopotamia. Realmente todo ese sector fue la meca de Mesoamérica, inclusive, de los propios indígenas nuestros, aunque nada tenían que ver. Todavía pues no habían tenido el contacto. Luego vamos a ver lo que hacían los americanos. Pero también se encuentran rollos de papiro en la Biblioteca de Alejandría, que ustedes saben que fue destruida, Atenas, Pérgamo, en toda la antigua Roma. Cuando hablo de Pérgamo me emociona, porque uno de los museos más bellos que yo haya podido conocer en mi vida y que más me ha impactado es precisamente el Museo de Pérgamo en Berlín, en lo que era Berlín Oriental, ahora pues en Berlín. Porque lo que más me impresionó, dos cosas. Uno, hay más obras de arte griegas que en Grecia. Eso es fruto del despojo que hicieron los alemanes de la cultura griega, de las obras griegas, cosa que deberían devolver realmente. Y luego hay una calle de Babilonia completamente original, no es ni siquiera una reproducción. Todos los mosaicos que conformaban las fachadas de las habitaciones, de las calles, de las casas, están ahí tal como son, es decir, en original, no en copia ni en fotocopia. Luego hay otros primeros libros en diferentes partes del mundo, lo que en parte como que me hace afirmar a mí que el hombre se generó en varias partes del mundo. La biblioteca del Templo de Salomón, los manuscritos del Mar Muerto, los libros de bambú en la antigua China, en el Japón, los libros sagrados de los Vedas en la India y de los muertos en Tíbet, bueno, los manuscritos de Bizancio, en fin. Y llegamos a las culturas mesoamericanas, mayas, aztecas e incas. En cuanto a la escritura, esas tres civilizaciones propias de Mesoamérica son las más dicientes desde el punto de vista del lenguaje, son las que más hemos podido encontrar o ver sus resultados. Sin embargo, en los incas, y de pronto Jorge Luis al final, cuando pueda intervenir, me va a ilustrar un poco más sobre eso, pero son quizás los únicos que no desarrollaron propiamente el lenguaje escrito como lo desarrollaron los incas y los aztecas. No, perdón, los aztecas y los mayas. No es que no hayan tenido el lenguaje, lo tenían. Tienen una figura, por ejemplo, que a mí también siempre, toda la vida, desde que estaba estudiando comunicaciones, me apasionaba, que eran los chasquis. Los chasquis eran unos guerreros, pero que se recorrían el imperio inca llevando las noticias a todo el imperio. Y el oficio de ellos era como agentes viajeros viajando por todo el mundo. Aquí entonces encontramos también muestras de escritura, también muy gráficas, muy pictóricas, pictogramas, como los 62 glifos del bloque de Cascajar en México, de los aztecas. Ustedes ven, todas son figuras que reproducen realidades. Y a la derecha, las dos de la derecha son mayas, las dos de la izquierda son aztecas. En la parte izquierda, en la parte de abajo, hay un indígena que me pareció que es muy interesante ver que entre las piernas tiene el símbolo de un movimiento. Y es que parece que así como en Colombia la primera publicación fue el aviso del terremoto, en México, que es una ciudad de terremotos y de temblores como la Mesa de los Santos o como ahora la Tierra de Gabriel Díaz, pudieron mover la figura estática mediante esos círculos que hay debajo del indígena. En Colombia son múltiples las escrituras que se encuentran en diferentes partes del país. Quienes vivimos en Santa Rosa 3 años, infortunadamente no tuvimos en ese momento como la inquietud de ver toda esa cultura, pero cerca a la laguna de Tota hay unas cuevas en donde hay escritura pictográfica, donde hay lenguaje ya de los indígenas chipchas. Y vivimos tan cerca a Sogamoso que a mí me impactó alguna vez montando en bicicleta desde Santa Rosa, que fuimos a Isa, a los termales, pasamos por Sogamoso y me encontré de sopetón con el Templo del Sol. Ese Templo del Sol para mí fue uno de los impactos mayores en mi vida, que aunque no es el original, porque don Gonzalo Jiménez de Quesada, no propiamente él, sino algunos soldados, dicen los historiadores españoles que por descuido quemaron ese templo en donde estaban escondidos
o escondidos, no, enterrados. Y lo curioso del caso es que ese templo duró 5 años ardiendo, nadie se explica por qué, ahí había como un mensaje sobrenatural. Ese fue reconstruido en el siglo pasado, es supremamente bello y tienen también su lenguaje. Este es de Nariño, tienen en Tota, tienen en lenguajes parecidos en Sogamoso de los Chipchas. En la Sierra de la Macarena también hay una parte de arriba de la sierra, hay unos cementerios, hay como lo que fue una ciudadela indígena, también hay algunas inscripciones. Y así encontramos por muchas partes, en Tierra Adentro también las pudimos ver, en San Agustín hay algunas manifestaciones no muy claras ni muy definidas, pero que se encuentran todas con base en la pintura o en la... Pero la gran revolución de las letras sí fue la imprenta de Gutenberg, de Johannes Gutenberg, quien en 1450 perfeccionó esa máquina, que eran las letras fijas, las técnicas de impresión, metal, las letras del alfabeto por separado, y que se reunían en una galera, se llamaba eso. Curiosamente, cuando yo era estudiante de periodismo en la Universidad de Antioquia, todavía en el periódico El Colombiano, donde nosotros íbamos a conocer un periódico, se trabajaba con galeras. Existía lo que se llamaba el linotipo, eran unas máquinas de escribir y había unos bloques de plomo y esos bloques se iban derritiendo y se convertían en letras y las letras las ajustaban en unos cajones, ahí le regaban tinta, ponían un papel, pasaban un rodillo, leían al revés los correctores. Ese sistema fue inclusive pues hasta los años 70. Todavía existía el linotipo y todavía la extendía en Colombia y en el mundo. Hasta que llegó el sistema offset y ese sí cambió todo. Muy interesante este aspecto porque la imprenta en Colombia la trajeron los jesuitas a Nueva Granada en imprimir lo que son novenas, octavarios, calendarios. Es decir, los primeros escritos fue el septenario al Corazón Doloroso de María Santísima y la novena al Sagrado Corazón de Jesús, que fue, digamos, el precursor del mensajero del Corazón de Jesús. Un momentito, perdón, muy bueno. Utilizaron, ayer se hallaba en una pieza, esto lo saqué pues de hoy en día la enciclopedia de todos los brutos como yo, de una pieza baja de la casona contigua al Colegio de San Bartolomé, donde funcionaba la Universidad de San Francisco Javier, que estaba a cargo del hermano Francisco de la Peña, quien fue el impresor. Realmente este mérito no se le puede quitar. Pero ya caemos a los periódicos. El primer periódico en el mundo se publicó en 1580 en la ciudad alemana de Colonia, se llamaba el Mercurius Gallo-Belgicus. Aquí tenemos una copia del primer ejemplar y funcionó durante un buen tiempo de 1530, funcionó, sí, de 1530 a 1597. Realmente tuvo un periodo y era noticioso y era periódico. En Colombia, la primera publicación periodística noticiosa se llamó El Aviso del Terremoto. Un terremoto sucedido en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Ahí lo dice muy claro el ejemplar, la copia del primer ejemplar, el día 12 de julio del año de 1785. Esta publicación pues daba cuenta del terremoto, de los daños, de lo que había pasado y se vendió como una hoja volante, se repartió muy prolíficamente en toda la ciudad. El primer periódico sí fue entonces el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, que dirigió un cubano, Manuel del Socorro Rodríguez, y salió el 9 de febrero de 1791, por encargo del virrey José de Espeleta. Este tuvo sus 259 números de 8 páginas y circulaba los viernes, era un semanario. Fue muy importante, por eso se celebra el 9 de febrero el Día del Periodista, aunque algunos prefieren hablar de que el Día del Periodista debía ser más bien el día que se publicó por parte de don Antonio Nariño los derechos del hombre en la imprenta de los españoles, porque después de la de los jesuitas ya la colonia montó su propia imprenta.
De los periódicos actuales, vamos a hacer como un recuento rápido de los periódicos actuales vigentes. El más antiguo, sin ninguna duda, es El Espectador, que fue fundado en Medellín por la familia Cano, por el periodista Fidel Cano Gutiérrez, en marzo de 1887. Es curioso el nombre porque El Espectador era un periódico que tenía el poeta Víctor Hugo en Francia, y don Fidel era muy, muy fanático de él, un gran lector, y lo admiraba muchísimo, entonces le puso ese nombre. No tenía ni idea yo que eso había sido así. Se publicó durante un buen tiempo simultáneamente en Bogotá y Medellín, pero ya el 20 de julio de 1923 ya pasó de todo a Bogotá. Hay que decir, en aras a ser justos, que el periódico El Espectador ha sido el periódico en la historia del periodismo colombiano, pero y más de la historia de los periódicos actuales, que más dificultades ha tenido, que más interrupciones ha tenido, que más atentados ha tenido. Y recordamos todos muy bien el último atentado del cartel de Medellín, donde asesinaron al director. Desde el 12 de noviembre del 97, la mayoría accionaria de este diario pasó a manos del antiguo Grupo Industrial Bavaria y ahora pues el Grupo Santo Domingo, con el que se llama el Grupo Valore. El Tiempo fue fundado el 30 de enero de 1911 por don Alfonso Villegas Restrepo. Villegas le vendió en 1913, a los 2 años de haberlo creado, a la familia Santos. Pero este grupo, a esta familia Santos, el Grupo Planeta de España se lo compró y el Grupo Planeta a su vez se lo vendió a Luis Carlos Sarmiento, quien es hoy en día el propietario directo del periódico El Tiempo. Tengo que decir una cosa, eso es un concepto personal, un criterio personal. Esa es la única suscripción que yo tengo. Hay que leerlo sabiendo qué es El Tiempo y cuál es la historia y todo eso, pero periodísticamente para mí es el periódico más completo que hay en Colombia, periodísticamente. Y así tenga pues obviamente su orientación política y económica, sin embargo, sabiendo uno cuál es su orientación, recibe muy buena información, muy completa. Fuera de eso ha diversificado su producción de una manera porque tuvo desde hace mucho tiempo la visión de no ser un periódico, sino de ser una empresa editorial, de ser una empresa editorial y de diversificar sus productos de tal manera que se metió en televisión, City TV, se metió en revistas, se metió, en fin, en una cantidad de cosas y además se metió en las nuevas tecnologías. Es un periódico muy avanzado, yo diría que el único que realmente es que va a la cabeza en ese sentido de avanzada. No tengo nada que ver con El Tiempo, no conozco a nadie, pero periodísticamente disfruto mucho El Tiempo con el cristal que hay que ponerle, pero además su publicación portafolio me parece excelente, porque a mí que la economía me patea y fuera de eso me causa urticaria, yo lo puedo leer. Su propietario entonces es el Grupo Luis Carlos Sarmiento, que lo compró el Grupo Planeta. Y el colombiano fue fundado por don Francisco de Paula Pérez en 1912. En el 29, don Julio Hernández, hermano de doña Berta Hernández, la señora Mariano Espina Pérez, y don Fernando Gómez Martínez compraron el periódico. Es muy curioso, pues, porque lo compraron porque se ganaron la Lotería de Medellín y el periódico estaba que se cerraba porque estaba quebrado. Y ellos lo compraron y ellos lo manejaron hasta el año pasado, que la familia Gómez adquirió la totalidad del periódico. Antes era 50-50. El periódico también se ha diversificado, ha tratado de tener muchas publicaciones, la más destacada, porque es la que le da el sustento prácticamente en este momento, se llama El Periódico que Hubo, que es editado por ese periódico. Bueno, eso en cuanto a la prensa del momento y la historia de la prensa en Colombia. Vamos por la radio. La primera transmisión de radio en el mundo la hizo Guillermo Marconi a lo largo del Cañal de la Mancha. Es muy interesante. Inglaterra es madre de muchos de los medios de comunicación, o muchos no, la radio y la televisión, a una distancia de 48 kilómetros. Y en Colombia, los primeros equipos llegaron importados por radioaficionados que ya a raíz de las guerras mundiales, de la primera, la segunda, etc., se vendían los equipos de radioaficionados.
Pero la primera emisora salió al aire el 7 de agosto de 1929. Se llamó la HJN, en el mandato de Miguel Abadía Méndez. Esta emisora se convirtió luego en la Radio Nacional de Colombia, que aún subsiste y de la que fue director mucho tiempo nuestro gran amigo Castaño. Ese mismo año, se inauguró La Voz de Barranquilla, con la sigla HKD, en Barranquilla. La primera emisora comercial de Colombia fue barranquillera. Barranquilla tuvo un liderazgo absoluto en Colombia durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan que allá nació la aviación, allá nació la radio, allá nació la naviera? Entre otras cosas, dentro de esa naviera, uno de los grandes benefactores de esa naviera fue don David Arango, antepasado de la familia Arango que habla en este momento, pero también abuelo o bisabuelo de dos jesuitas, o de dos jesuitas muy conocidos y muy queridos por todos nosotros, el Monseñor Bernardo Arango, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, muchos años, y el padre Darío Arango, que fue director y murió como director de la Congregación Mariana de Medellín. Bueno. En la televisión en el mundo, voy a pasar rápido, pues se debió a diversos descubrimientos. Hubo Polnikov, un alemán que creó un disco giratorio que descomponía la imagen que recogía y la transmitía mecánicamente a otra pieza. El muñeco Bill fue el primero en aparecer en televisión de una pieza a la otra. Pero hubo un genio, esta historia es muy linda, no tengo tiempo de poder fijarme, porque hubo una lucha a partir de ese descubrimiento del disco de Nikov y de la radio, que ya tenía los tubos para la radio, se unieron y crearon la televisión eléctrica. Pero hubo dos científicos que fueron los pioneros y fue muy interesante porque uno de ellos era un inglés, se llamaba, se llamaba John Logie Baird. John Logie Baird era un loco, solo, vivía en Londres en un sótano. Un día encontró un ladrón que le entró a robarse al laboratorio, entonces lo cogió y no lo cascó, sino que le preguntó por qué le está robando, porque tengo hambre, venga que se trabajando conmigo. Él soñaba con idearse una cuchilla de afeitar que nunca se amolara, que durara toda la vida. Obviamente se frustró, no lo logró. También trató de inventar calcetines súper calientes para ese invierno tenaz de Londres, tampoco lo logró, hasta que encontró el disco de Nikov y entonces inventó. Para mí es el padre de la televisión mundial. Él solo, con sus tarros de galleta y todo eso, creó la televisión. Pero competía con otro joven en Estados Unidos, patrocinado por la RCA, que era Farward. Enseguida lo... que era Philip Farnsworth. Ese trabajaba con la RCA y le pusieron en sus manos toda la tecnología de RCA que desarrollaba la radio en su momento. Entonces empezaron a luchar los dos, la RCA contra John Logie Baird. El hecho es que se inauguró prácticamente la radio en la Exposición Mundial de Nueva York en 1931. Y John Logie Baird, el inglés, pidió participar en la exposición y le dieron un teatro pequeño y él dijo, yo me presento ahí y les muestro lo que sé. Pero eso sí, mandó a su ayudante ladrón y el día y la hora que él debía presentar su invento, se abrió el teatro, la gente de la RCA y en realidad la cantidad de científicos que estaban en ese momento en la feria, entraron y había una pantalla de televisor, se encendió la pantalla y dice, buenos días señores, soy John Logie Baird, les hablo desde Londres, la primera transmisión intercontinental. Los científicos y la industria norteamericana quedó enloquecida con eso. Bueno, en Colombia, la televisión la creó Gustavo Rojas Pinilla, la nena Rojas, María Eugenia Rojas, viajó a Argentina y se encontró con Eva Perón, fueron muy amigos,
y vio que el dictador Perón hablaba casi todos los días a sus súbditos de argentinos y que entraba a la casa, a la sala de ellos. Eso no lo hacía sino Juan Domingo Perón. Nadie, ¿quién más entra a la sala de una casa? Entonces llegó deslumbrada con eso y le contó al papá, y el papá inmediatamente lo fundó, llamó a Fernando Gómez Agudelo, que en realidad es el padre de la televisión colombiana, y era en ese momento director de la Radio Nacional, de 23 años, y lo encargó de montar la televisión para celebrar el 11 de junio de 1954, el aniversario de la llegada al poder de Rojas. Y esa primera transmisión se hizo en Bogotá, y solamente entró a algunos almacenes del centro de Bogotá en televisores que fueron importados desde los Estados Unidos, porque se combinaron tecnologías gringas y tecnología alemana, y se dieron las primeras imágenes. Lógicamente, lo primero que sonó fue el himno nacional, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Colombia, y enseguida el excelentísimo señor Teniente General, Jefe Supremo, Gustavo Rojas Pinilla, quien dirigió a los colombianos. Luego una obra montada en este momento se me olvida el director, muy conocido, El Niño del Pantano, cuyos hijos también fueron actores y todo eso. Se me olvidó el nombre en este momento. En fin, así se inició la televisión, solo se vio en Bogotá y Manizales, porque ya se había montado la repetidora en Nevado del Ruiz. Posteriormente se fue regando por todas partes. Hubo también otro canal que hay que hacer la observación de que toda la televisión, la propiedad de la televisión en Colombia, toda es del Estado. El Estado es considerado un servicio público y por lo tanto la televisión la presta el Estado. Eso es discutible hoy en día y todo eso, pero es así. Los canales RCN, Caracol y cualquier otro canal que haya son simplemente concesiones del Estado, pero es el Estado el propietario de los canales. Inclusive pues es costosísimo, porque para que RCN y Caracol tengan su canal tienen que pagar unos derechos, creo que es cada 4 años, de $90 millones. Eso no es fácil conseguirlos, pero los pagan por los derechos de utilizar el canal. Y el último es el Canal 1, que fue en el gobierno anterior fue entregado a un grupo que enseguida lo miramos. Pero después existió Teletigre, que nosotros nos acordamos mucho de él. Teletigre era de la ABC, era un canal gringo que dirigía Consuelo de Montejo, pero era exquisito. Yo me acuerdo que eso era muy pelado, pero me encantaba porque era todo películas todo el tiempo. En el 85 entonces se creó el primer canal regional. No me detengo en eso, tuve la fortuna de participar en la planeación e inauguración de ese canal. Luego siguió en el Canal Capital, Teleantioquia, y luego el Canal Capital, Canal 13, Telemedellín, el primer canal local también, el 7 de diciembre del 97. Luego Televida, en ese momento, ahora Televid, canal privado el 26 de octubre del 2000. Y así pasó toda una cantidad de creaciones de diversos tipos de canales, entre ellos los del Congreso, los canales oficiales, Cadena 1, el Canal 1 estatal, pasó a ser privado en su programación por el Consorcio Plural Comunicaciones que maneja pues el Canal 1. Bueno. Ya para entrar en lo que es propiamente la materia en que andamos, es muy importante nosotros tener esta diferenciación de términos, porque, como dicen los jesuitas, vamos despacio, festina lente. ¿Qué es periodismo? Es la profesión que convida a la elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitir al público a través de la radio, la televisión o las redes. Ojo con eso, porque publicidad es difusión y divulgación de información, ideas y opiniones de carácter comercial. La propaganda es difusión de opiniones de carácter político, social y religioso. No es lo mismo periodismo que publicidad, que propaganda, ni que mercadeo. Bueno, ni es lo mismo periodismo informativo que opinión, ni es lo mismo investigación, reporterismo, ni ilustración. Ahí tienen las definiciones. La realidad, empezando por el periodismo, es que era una profesión hasta hace cierto tiempo. Incluso los que teníamos el título de periodistas, contábamos con una tarjeta profesional. Pero el doctor Carlos Gaviria decidió que no era una profesión, sino un oficio, y entonces se quitó el carnet profesional y ya periodista puede ser cualquiera.
aunque no era tampoco que sirviera mucho, porque cuando existía la tarjeta, los primeros en sacar la tarjeta de periodistas fueron los senadores y ahí en adelante todo el mundo. Se decía que una tarjeta de periodista y un cigarrillo no se le negaban a nadie. Hoy sucede lo mismo, hoy periodismo lo ejerce el locutor, hoy periodismo lo ejerce el político, hoy periodismo. Eso es una torre de Babel que no desenreda nadie. Es una confusión absoluta sobre lo que es la profesión periodística. Sin embargo, los medios, gracias a Dios, en términos generales, siguen buscando gente profesional por la formación que reciben universitarios. Hay algunas teorías que yo mismo comparto, como que el periodismo, en mi opinión, pues debe ser un posgrado y no un pregrado, porque se cae en el peligro de que los periodistas seamos un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Es mucho más eficiente de pronto que un profesional, un abogado, un economista, un arquitecto, sea periodista como especialización o como posgrado, que ya tiene un bagaje que le permite trabajar con mucha propiedad los contenidos. Pero bueno, esos son puntos de vista discutibles y discutibles. El reporterismo es el que recoge noticias y se las entrega al periodista para que él las ensamble, para que él las localice, para que él las ambiente, les dé explicaciones, etcétera. Busque todas las opciones, todas las verdades. Ustedes saben que en todas las cosas hay la verdad suya, la verdad mía y la verdad verdadera. Los elaboradores de la información en cualquiera de los medios son los practicantes, que son gente de la universidad, muy buenos, por cierto, algunos, otros no tanto. No depende tanto de la universidad, depende mucho del individuo. Yo como docente universitario todavía le decía, vea usted puede ser muy buen estudiante y estar en una mala universidad y ser un excelente profesional, porque es que el problema es la responsabilidad es suya. Pero y al contrario, la mejor universidad puede formar malos profesionales, pero no porque lo forme la universidad, sino porque los malos profesionales es la gente, no es la universidad. Bueno, entonces hay diferentes niveles. Los reporteros que, como ya dije, recogen información y entregan información, los redactores que redactan la información, los especialistas, hay periodistas deportivos, periodistas económicos, periodistas políticos, periodistas judiciales, se van especializando, son muy valiosos, muy aportantes a los medios y a la información. Los coordinadores que recogen el trabajo de toda una área y la coordinan, como su nombre lo indica, la organizan y la presentan. Los directivos, que aunque sean directivos, no tienen un trabajo directo periodístico, pero son los que deciden si esta noticia no va o esta noticia sí va, o hágame esto, o bueno, mandan pues sobre los informadores, por lo tanto tienen mucho que ver con el trabajo periodístico. Los investigadores, que tienen muchas limitaciones, pero que es gente que aprende a investigar realmente. Eso sí, hay muchos problemas éticos en este caso, pero son de gran utilidad en el periodismo. Bueno, los propietarios que también tienen su opinión. Los medios hoy. ¿En qué están los medios? El cine. Pongo aquí como la primera película Bajo el cielo antioqueño, una película que se hizo en Medellín, patrocinada por don Gonzalo Mejía, uno de los pioneros de Urabá, pero además abuelo de doña María Emma Mejía, y una de las actrices principales fue doña Berta Hernández, la señora de don Mariano Espina Pérez. Después, recordemos ya en el cine informativo, todos nos acordamos de el reporter eso, que nos presentaban en las películas antes de presentar la película, o El mundo al instante de Lufthansa, también nos acordamos, eran documentales noticiosos muy interesantes, muy agradables. El cine en este momento en Colombia no existe cine colombiano, no se puede, pienso yo, no se puede hablar de cine colombiano, se puede hablar de películas colombianas, sí, hay muchas y hay unas películas muy buenas, pero como cine colombiano, escuela, como cine colombiano no se ha podido desarrollar. Trabajar cine en Colombia es mendigar. Todos los que hacen cine no tienen plata, todos están endeudados. A pesar de que salió la ley de cine, que ayudó mucho en un principio, la ley 814, sin embargo, y incluso en Medellín, el Consejo de la Ciudad aprobó ciertos estímulos a la producción, sin embargo, no ha funcionado. Primero porque los inversionistas colombianos le tienen mucho miedo a esa inversión, porque es que los que hacen cine son medio locos, son medio deschavetados, son como muy artistas, y entonces es una inversión que no
ofrece muchas garantías. Fuera de eso, la gente va o no va al cine, eso está cambiando muchísimo. Las últimas del cine da de que la gente sí está yendo al cine, no a ver cine colombiano, porque se produce buen cine en el mundo. Una cosa que se estaba desarrollando muchísimo eran los países, con Estados Unidos principalmente. Tom Cruise estuvo aquí en Colombia y en fin, eh, John Leguizamo estuvo produciendo también en Colombia o con colombianos en Nueva York, en fin. Se abrió mucho a ver Adam Buena, muy bien preparada, con excelentes escenarios, pero sin inversionistas. Entonces eso frena muchísimo la cosa. Fuera de eso está el problema de la distribución, que normalmente una película, por poner cualquier ejemplo de cualquier película, si que se produzca en Colombia, el que realmente la hace no recibe, pues recibe un poco más del 10%, lo demás se va todo en otros negocios, en la distribución, en la representación, pero los que hacen la película reciben muy poco. Pues ha llevado a una crisis. Cuento una anécdota, pero rapidísimo, porque este tiempo está corriendo demasiado y todavía me falta pues, un montón. Es que en Medellín se iba a construir unos estudios con la mayor constructora de estudios del mundo, que Pinewoods. Pinewoods es inglesa, de Londres, iba a construir estudios en Medellín para toda América Latina, pero el gobernador de turno frenó el proyecto y no dejó hacer, que ya estaba listo y financiado. Bueno, en la radio, las cadenas tradicionales que conocemos, RCN, Todelar, que está renaciendo, curiosamente, Caracol, y distinto a las cadenas están los programas. Hay programas nacionales, internacionales y locales, programas periodísticos de mucha sintonía, la W, Blue Radio, etcétera, etcétera. Cantidades de programas como La Luciérnaga, programas que tienen mucha fuerza y mucho poder. El trabajo que ellos hacen es un trabajo de muy bien hecho, es decir, de mucha calidad. Ya la orientación, ese es otro tema, ese es otro. Sin embargo, hay lo que se llaman las estrellas del periodismo. Enseguida vamos a ver qué tipos de periodismo tenemos en este momento, cosa que me preocupa muchísimo. Y la propiedad de los medios, porque los medios pues ya no son, en principio los medios eran políticos. Todos los periódicos nacieron de políticos, pero era una política discreta, pues periódico conservador, periódico liberal, periódico incluso católico, el obrero católico, el campesino, hubo cosas muy importantes y muy interesantes, pero ahora todo está concentrado en grandes grupos económicos. Por ejemplo, el de Washington Post tiene el Amazon, el New York Times pertenece a Carlos Slim, el mexicano, la República es del grupo Ardila, lo mismo que RCN Radio. Bueno, Caracol, Caracol, el grupo Santo Domingo, lo mismo que el Espectador, Cromo, entró también Prisa en un tiempo, y ahora el grupo Gilinski. Detrás de todos los dueños de la radio están los grupos económicos. Publicidad, y está también mercadeo, está también negocio. La televisión, hay una televisión muy vista y que le ha quitado mucha sintonía, muchísimo, con muy buena calidad. La nacional tiene producciones extraordinarias, pero ya desde el punto de vista informativo, pues cada uno verá qué cree. Hay canales locales también en buen desarrollo, alguna comunitaria. Curiosamente, si uno contara cuántos canales hay en los pueblos, hay una cantidad enorme de canales en los pueblos y muy viejos. Hay televisión especializada deportiva que Fox, ESPN, etcétera, etcétera, no en Colombia, pero sí internacionales. Las propiedades siguen siendo internacionales. Y en la prensa internacional no tiene tanta influencia en Colombia, más bien sí la nacional, aunque yo cuestiono el nombre de nacional, porque si normalmente se dice que es nacional porque circula en todo el país, eso no la hace nacional. Hoy en día con el satélite todas circulan en todo el mundo. Es más bien el contenido el que la hace nacional o la hace regional.
Y se ha desarrollado la prensa regional, aunque están todos, termina con una palabra, crisis. Fíjense ustedes que el tiempo ha salido de mucha gente últimamente y ahora con la pandemia más. Todos los periódicos, el País de Cali entró pues a problemas económicos muy serios, el Heraldo está en problemas, Vanguardia está en problemas, el Colombiano está en problemas, el Colombiano lo sacó un poquito que hubo, pero también está en problemas, está saliendo de personal, a pesar de que ha disminuido la circulación, lo cual es un buen negocio para la prensa, porque no gasta tanto papel, el 80% de los gastos de un periódico son para el papel, y eso atenta contra el medio ambiente, pero además los jóvenes no leen papel, prensa en papel. Si los jóvenes van a consultar, entran a internet, ahí los tienen todos, entonces no tienen que gastar en papel. Entonces hay una crisis seria. Por ejemplo, en estos días salió este aviso en el periódico El Espectador. Nuestro futuro depende de las suscripciones, de las personas que ven el valor de lo que hacemos y quieren apoyarnos para mejorar, casi pidiendo limosna. Así están todos, así están todos. Disminuye disminuye la circulación, obviamente disminuye la publicidad, porque si menos circulación, menos publicidad, y están haciendo gárgaras. Pero hay respuestas, ojo que hay respuestas. Yo soy una persona que busco siempre, creo que la crisis que enfaticé en cada uno de los medios es una crisis de oportunidades, no es una crisis de acabose, no es una cosa que hasta aquí llega. ¿Por qué? Porque llegan los nuevos medios que involucran incluso a los medios de comunicación tradicionales. Llegan esos nuevos medios. Me llamó mucho la atención este artículo de la revista Popular Science de Arthur Clarke, quien predijo que algún día, oiga, en 1970, estamos hablando pues de hace 50 años, predijo que algún día los satélites llevarán el conocimiento acumulado del mundo a sus manos, con una consola que combinará la funcionalidad de la fotocopiadora, teléfono, televisión, un pequeño ordenador, que permitirá la transferencia de datos y videoconferencias en todo el mundo, lo que estamos haciendo incluso nosotros hoy. Eso fue hace 50 años que ya estaba predicha lo que iba a pasar. Y aquí están los nuevos medios, obviamente Internet, la red informática mundial, World Wide Web, un sistema de distribución de todo, de hipertexto, hipermedia, interconectados, accesibles en todo el mundo, vía satélite, navegador web, páginas web, textos, imágenes, video, multimedia, todos los contenidos. La mayoría del contenido web está en inglés, frente a un 7% del 56.4%, frente a un 7% en alemán, y en fin, ahí hay unos datos de la web pública indexable. En Colombia, de los nuevos medios, el uso del Internet se concentra básicamente, es un dato de la revista del periódico Portafolio de junio el tiempo que pasan las personas conectadas, a Internet en Colombia en la semana llega casi al 70%. Estamos también hablando más bien Wi-Fi o Wi-Fi, pues es casi un 70% del tiempo en Wi-Fi. En la semana del 3 al 9 de mayo hubo 4.17 millones de transacciones en línea en Colombia, y el crecimiento del comercio electrónico es del 73%. Este dato lo dio también en Portafolio la Cámara Colombiana de Comercio. Es decir, hay una salida, y es esa, la web, es esa, Internet, los medios. El tiempo ya se consiguen, todo se consigue en Internet, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo. Usted se comunica con el que sea. Aquí estamos en Italia, España, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, estamos todos unidos. Hay un dicho que es que los periodistas están acabando con este país. Es que los periodistas, Aquí todos los males son los periodistas. Falso. Desde hace mucho tiempo se decía que los medios de comunicación o que el periodismo era el cuarto poder. Falso. El periodismo es el mismo poder que existe, no es un nuevo poder. El periodismo forma parte del poder que ya existe, político y económico. Perdón que aquí veo... Disculpa. Todavía no damos... No, disculpa que alguien sí. Bajó, Julio Hidalgo hizo algo. Te voy a bajar, a acabar ese.
volverme a poner y te vuelvo a pasar a ti. Volverme a poner. Te vuelvo a ahí pasar. está, y me vuelve a pasar la. Ahora hazle tú compartir screen, por favor. Compartir en pantalla. Si lo que hiciste para entrar antes. Disculpe. Ya. Listo. Todavía no lo vemos. Ahí volví. Dale, ahora sí. Ahí volví. Les ruego a los demás tener cuidado en no apretar el botón. Yo creo que ya. Compartir pantalla, por favor. Gracias. Adelante, Samuel. Samuel. No, espérate que ahí me entró algo del país. Espera. Algo extraño salir de ahí. Pero eso lo tienes tú, sí. No. ¿No? Es que Julio Hidalgo otra vez. Julio, por favor, ten cuidado con apretar el botón verde. Hazlo de nuevo, Samuel. Aquí lo está haciendo, sí. Bueno. Espero que tienes que volver a tu presentación. Ahora sí creo que puedo volver. Sí. Bueno, estamos hablando de que no es el cuarto poder. Los medios de comunicación van acordes con la sociedad y con los cambios de la sociedad. Entonces quiero hacer un rápido repaso. Aquí no me voy a demorar mucho. Pónganse los cinturones. No se está Pero el bien. mundo está cambiando por completo. Samuel, creo que no vemos toda tu pantalla. Voy a mirar. Voy a mirar. Ahora sí. Nada. Se ve un pedacito nomás. Nada. Se ve una parte. Ensayamos de nuevo, volviéndola a montar toda. Economía y medios. Estamos en el uso del internet, pero creo que no te estamos viendo todo. Voy a hacer eso. Voy a bajarte de nuevo y para ver si tú la puedes volver a subir. ¿De acuerdo? Ahora te estoy bajando. Dale, Samuel, trata de subirla otra vez. La pantalla, compartir pantalla. Samuel. Samuel. Samuel, ¿me estás escuchando? Sube la pantalla, por favor. Comparte la pantalla. Samuel. Creo que tenemos un pequeño problema con Samuel, con la pantalla. Y creo que es la conexión de Samuel. Creo que se ha salido por alguna cuestión de computador. Vamos a guardar un segundito y mientras tanto quisiera dar la bienvenida a Gonzalo Amaya, que está con nosotros y quería ver cómo hacemos para que él nos ayude con la oración mientras Samuel. Gonzalo, si puedes hacer presión en tu tecla de espacio en el computador para ver si podemos oírte. Gonzalo. Eso, ahí donde estaba. Sí, te oímos, Gonzalo. Adelante. Muy bien. Entonces vamos a orar un ratico. Padre bueno, Dios de misericordia, Dios de bondad. Te damos gracias ante todo porque tú eres la comunicación, la entrega, la palabra que un día se hizo presente en el mundo por medio de Jesús. La palabra de Jesús sanaba,
iluminaba, ayudaba y llenaba de luz y de esperanza al pueblo. Hoy la palabra sigue viva. Te damos gracias por esa palabra que tú a veces pones en nuestros corazones. La palabra que nos invita a amar, a compartir, a perdonar, a buscar con esperanza un mundo mejor. Te pedimos que nos sigas ayudando a hacer de nuestra palabra un medio de comunicación para el amor, para la bondad, para la alegría, para la paz y para la esperanza. Bendice, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestra palabra no ayuda a que el mundo cambie. Otras veces sí. Por eso te pedimos que nuestra palabra sea una palabra creadora, una palabra esperanzadora y una palabra llena de alegría. Te damos gracias, Padre bueno, por todo lo que hemos oído ahora de nuestro compañero Arango. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la linda oración y nos dio inclusive tiempo para esperar a Samuel. Samuel, ya estás de nuevo con nosotros. Por favor, quita el silencio para que te volvamos a oír. Y ahora, ya te oí. ¿Me estás oyendo? Yo creo que ahí ya entramos. Ahora Perfecto. sube la pantalla. Entonces ahora la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Voy a buscarla. Compartir pantalla. El verde que está ahí. Eso, perfecto. ¿Sí, ahí? Ahora amplíala toda. Donde está el televisorcito. Eso, ahí. Ahí va a entrar. Listo. Eso. Bueno, entonces decía que los medios no están solos. Los medios están inmersos en una sociedad, en un mundo, y los cambios del mundo hacen cambiar los medios y hacen que los medios vayan evolucionando, lo cual es positivo. Los cambios son parte del modo de ser del hombre, de la naturaleza humana. Total que a mí me parece que lo que está sucediendo en los medios sí crea una crisis, pero no una crisis para acabar, sino una crisis para progresar. Entonces, cuando se habla de la economía, se habla de la desregulación de la economía y por lo tanto dentro de la economía están los medios y se desregula la propiedad y la economía de los medios. Eso puede ser benéfico, eso puede ser peligroso, todo lo que usted quiera. Hay una apertura total, el mundo, un poco lo de Teilhard de Chardin, por eso, y el sistema holístico que trabajaba Sergio Chavarría, entre otras cosas, y me dejó un documento muy lindo sobre la holística. En fin, ya la mente de los jóvenes y la mente de los medios ya es mundial. También al mismo tiempo se trabaja con interés la regionalización. Hay muchos periódicos y nacen cada día periódicos regionales, periódicos que atienden comunidades. La privatización en general de la economía tiende hacia allá, el sistema pues capitalista nuestro. En eso de la privatización el Estado pues regula y lo tiene que hacer, pero tiene que dar mucha libertad. La innovación tecnológica evidente, la prioridad en la educación, bueno, eso es más conceptual que real, pero sí por lo menos se insiste permanentemente que los medios no solamente son informativos, los medios tienen 3 misiones esenciales que son educar. Hola, Samuel. ¿No se oye? Ahora sí se oye. Adelante. Sí se oye, bueno. El énfasis en lo social, como digo, la economía Samuel, está cambiando hacia esto. Samuel, un segundo. Es que estabas hablando es que perdiste el hilo cuando se fue. Estabas diciendo que tenía 3 prioridades. Una era, estaba hablando en ese sentido. A ver si 3 funciones, educativa. Eso, las funciones. Gracias. Sí, los medios de comunicación forman parte de la sociedad y los cambios que están sucediendo en el mundo y en la sociedad
en Colombia y con la pandemia y todo eso, son también cambios y influencias en los medios. No es que los medios los produzcan, sino que participan de todos esos procesos. Entonces tomo la economía, los cambios que se están dando en la economía, la desregulación de la economía, el laissez-faire, laissez-passer, que en algunas épocas fue muy fuerte, ahora pasa un poco de eso. Lo mismo se sucede con los medios. Apliquemos esto de los cambios en la economía en el mundo para que vamos viendo cómo se aplican los medios, porque de hecho se aplica la apertura de los medios. Ya, por ejemplo, ya en Colombia antes era inaudito que un medio colombiano, incluso por ley no se permitía, tuviera accionistas extranjeros. Ahora no, ahora el grupo Prisa y todos los grupos diferentes, Slim, todos participan de todos los medios de comunicación. En la regionalización se han desarrollado nuevos medios de comunicación regionales que atienden las propiedades y las características y las necesidades muy regionalizadas, muy concretas. La privatización, el Estado cada vez, en un sistema económico capitalista, el Estado cada vez tiene menos propiedad sobre los medios, tiene muy pocos medios. Creo que los canales de televisión de Colombia que son oficiales los ven los camarógrafos, y eso que quién sabe. Bueno, la innovación tecnológica en la economía. Hoy en día todas las operaciones, fíjense que el 75% de las operaciones en los últimos días sin IVA fueron a través de la tecnología, ni siquiera presencial. La gente está aprendiendo a trabajar a través de la red y a través de Internet. Prioridad en la educación, aunque esto es un concepto interesante y teóricamente muy apropiado, sin embargo todavía le falta pues como para llegar a eso, de que tanto la economía priorice la educación como los medios lo hagan, pero es una necesidad y es una obligación y a veces toca hacerlo porque las circunstancias lo obligan. La modernización del menos dominante, el énfasis en lo social, eso se presenta en todos los aspectos de la vida. En la política, los cambios en la política, ya se había hablado de la democracia que ya no es representativa sino participativa, por lo tanto la sociedad civil tiene un gran protagonismo en la política, pero también en los medios. Los medios cada vez tienen que abrir más sus páginas, mejor que sus páginas, sus espacios, tanto radio, televisión, prensa, todo. El protagonismo, el predominio de las políticas sociales, el imperio de la verdad. Por ejemplo, yo creo que este presidente Clinton no cayó por lo que hizo, sino por lo que mintió. Es decir, político que miente es un político muerto, por lo menos en las sociedades más o menos desarrolladas. Aquí todo el mundo miente y no cae. La lucha contra la corrupción es otro también de los estandartes de la política mundial, política. Por lo tanto, los medios tienen que entrar en esa lucha contra la corrupción, no ser ellos tan corruptos como vamos a ver que a veces hay. El liderazgo de la mujer. Les confieso una cosa, cuando yo trabajaba en El Colombiano, que era el coordinador general y editor gráfico, yo cuando escogía en algunas áreas, escogía periodistas para trabajar. No lo decía, lógicamente, porque me podían meter en problemas, pero en algunas áreas buscaba mujeres. Buscaba mujeres por varias razones. Por ejemplo, en el área económica me encantaba el trabajo de las mujeres, porque son las que manejan la economía de la casa. Y para llegar a la economía hay que volverla hogareña, para que la gente la pueda entender. Fuera de eso, la mujer es menos propicia a que la compren, menos corrupta hasta cierto punto. Claro que eso es muy discutible, pues, pero es muy plantada porque está acostumbrada a decir no. Bueno, los políticos humanistas ejemplares, esa división entre la vida privada y la vida pública, no. Un tipo que, por ejemplo, ejerce un maltrato familiar, intrafamiliar, no puede ser un buen político jamás, y es justo que se conozca que el tipo es un sinvergüenza, porque si lo es sinvergüenza ya es también sinvergüenza en lo demás. Entonces no tienen por qué eximirlo de su responsabilidad. En la educación y los medios, el decrecimiento del analfabetismo, esto es relativo también. Realmente sí, desde el punto de vista de cifras, sí hay un decrecimiento del analfabetismo a nivel del mundo.
pero todavía falta muchísimo. Pero me preocupa un poco más lo que yo llamo el analfabetismo por desuso, o de los neolectores. Los neolectores aprenden a leer, a descifrar las letras y las frases, pero no alcanzan a entender. Un poco lo que pasa con los bachilleres cuando llegan a la universidad, no saben leer. Perdón esa crítica tremenda, pero bueno, también discutible. Amplio cubrimiento en primaria, ahora se está poniendo mucho cuidado también a la preprimaria, al niño recién, sobre todo por las condiciones sociales, hay que atender a los niños desde la primera infancia. Los retos tecnológicos, esto es... Un estudiante una vez me dijo, no, profe, es que yo no tengo internet. Me dijo, usted lo que no tiene, me dijo, yo lo quiero mucho a usted y le voy a decir una cosa muy dura, usted lo que no tiene es cabeza, porque internet la tiene aquí en la universidad, hay salas de internet, porque cerca de su casa hay salas de internet, porque su amigo tiene internet, es decir, el que no tiene internet es usted, no pues su cabeza, nada más. Bueno, la concentración urbana, perdiéndose la fuerza en el campo, pero el campo también hay que significarlo y hay que llevar la educación al campo a través de los medios. Yo me acuerdo siempre, porque no sé por qué los jesuitas tuvieron tanto que ver con Radio Sutatensa y que era tan espectacularmente como lo llegaba a la gente del campo. La privatización acelerada de la educación, ese es un problema muy serio en todo el mundo. La destinación de mayores recursos hacia la educación, pero recursos que no se cuidan, y por lo menos en Colombia se destinan muchos recursos cada vez más y cada vez se pierden más. El desbalance social, las brechas sociales en la educación se van cumpliendo. Este aspecto es muy interesante, la secularización de la sociedad, la secularización de los mismos medios. Ya no son aquellos valores editoriales en donde se luchaba por unos valores profundos, más que todo ser humano. La frase de Pulitzer que decía que no hagas como periodista lo que no harías como caballero. Primero es el ser humano. Bueno, pero se ha secularizado en el punto de vista de la religión. Ya no importa la religión, ya usted puede ser aquí, allá o lo demás allá, puede tener, ahí no hay ningún problema. En Bogotá, cada garaje, en Bogotá no, en muchas partes del mundo, cada garaje o es un restaurante o es una universidad o es un templo religioso. Nuevos referentes y expresiones, eso es verdad, hay cosas nuevas, formas nuevas, libros como los que usted quiera, la mayoría pura paja, pero también cosas muy, muy sensatas, muy buenas, muy aportantes. Cristianos sin iglesia, a mí me llama mucho la atención que la gente dice que cerraron las iglesias, entonces se va por la pandemia, entonces ya no hay catolicismo, no hay religión. Pues es que si Dios está encerrado en la iglesia, oscuro, con la luz apagada y tiene oficina, estamos jodidos. Pues esa no es la iglesia que nosotros tenemos que construir. Alguna vez en Soacha, estaba yo visitando a Soacha con el obispo de unas unidades populares de vivienda, bellísimas, ¿no? Bellísimas. Y me decía el obispo, lo único que se les olvidó fue la iglesia. Construyeron pues escuelas, edificios, parques. Lo único que se les olvidó fue la iglesia. Le dije, monseñor, le va a hacer una cosa muy dura. Si la iglesia es un templo, sí se les olvidó. Pero si la iglesia son la gente, son los feligreses, a veces se toca construirla a usted. Bueno, cristianos sin iglesia, individualismo total. En fin, todo esto está lleno de una serie de valores que deben permear tanto la sociedad como los medios. Yo insisto en que no son cosas distintas. Los medios son parte de la sociedad, no están aparte de la sociedad. La desactualización religiosa, no existe formación religiosa, pérdidas de credibilidad en las jerarquías por muchas razones, pues porque como son seres humanos a veces cometen errores. Lo del abuso sexual es tremendamente dañino, pero eso sucede en todas partes, en todas las profesiones, solo que hay gente interesada en que se vea solamente eso, ¿no? Pero la gente ya ha ido perdiendo un poco de la credibilidad, cosa que de pronto el Papa Francisco ha recuperado un poco del poder de la Iglesia, de la autoridad moral de la Iglesia. Y eso pues nos enorgullece a nosotros como jesuitas. En la familia son cambios radicales. Todos nosotros fuimos familias numerosas, nosotros en mi casa fuimos 7, el otro fue 14. La gente se vino a las ciudades, los cambios en los roles. Todo esto tiene que tener en cuenta el medio si quiere ser eficaz y eficiente,
sobre todo eficaz en el trabajo periodístico, cambios en los roles de hombre y mujer, ahora todos con otros, unos con unos, ellos con ellos, eso es como decía la reina de belleza. Movilidad de las familias, como en Estados Unidos casi nadie vive donde nació, casi todo vive, hay una movilidad absoluta que de pronto no contribuye mucho a la unión familiar, pero que tampoco, los gringos son muy familiares realmente. Las diferentes relaciones de parejas, los tuyos, los míos. En estos días me encontré con un amigo que lleva 5 matrimonios. Le dije, vos sos un sinvergüenza. Dije, no, Samuel, lo importante es casarse bien y a menudo. Sinvergüenza, te dije yo. Bueno, hijos de diferentes uniones, los tuyos, los míos y los nuestros. Es decir, muy variados modelos de la familia, no todos ejemplares, no todos, pero se da, el hecho es ese. Y los medios tienen que trabajar con la familia y con la familia en sus diferentes manifestaciones. Bueno, el medio ambiente es un tema que se ha convertido en un tema prioritario y con razón por lo que estamos viendo las consecuencias. Es decisorio incluso electoralmente. Acabamos de ver en Francia cómo gran parte de las alcaldías lo consiguieron los candidatos que estaban trabajando por el mantenimiento del medio ambiente. Hay un deterioro y una sobreexplotación sin misericordia de los recursos ambientales. Es un problema supremamente complejo porque, entre otras cosas, y de alcance global también, es un factor de desarrollo el cuidado del medio ambiente. Lo que pasa es que el deterioro del ambiente lleva a la pobreza, pero al mismo tiempo la pobreza lleva al deterioro. Es un círculo muy vicioso, que es muy difícil de asumir, pero hay que asumirlo. Es decir, los medios deben ser los defensores del medio ambiente, pero al mismo tiempo los defensores de las comunidades. Los medios tienen que convertirse en voceros de la problemática social que se está viendo en todo esto que estamos mirando de la economía, de la política, de la religión, del medio ambiente. Y este caso de la mujer y los medios es muy interesante. Yo no sé, yo creo que no conozco y no una mujer directora de un periódico, del colombiano. Debe haber más, pues, pero muy pocos. Y en general los redactoras y los investigadores periodísticos y todo eso casi no van en la mujer, pero la mujer ha tenido un incremento importantísimo en la sociedad y en el mundo. Yo soy lesbiano, entonces me encanta que las mujeres cojan ese poder porque además yo tengo una conferencia que a veces dicto por ahí en algunos ambientes sobre Jesucristo y la mujer. El ejemplo que Jesucristo da sobre el trato a las mujeres en términos de igualdad y en términos de respeto es impresionante y es bellísimo. Y la única vez que se refiere a las relaciones de pareja sean los dos una misma carne. No es que el uno sea supeditado a los otros como obligatoriamente San Pablo en sus epístolas, en algunas, porque hay una sobre el amor que es espectacular. Pues refleja su sociedad, pero Jesucristo jamás menospreció a la mujer. Ahora las mujeres, hay mucha mujer cabeza de familia, mujer que ejerce como mujer y como hombre. La redefinición de la identidad, la autoconciencia, la autodeterminación. Ya la mujer decide muchas cosas, la autorrealización y el auto propio, todo eso es verdad. Todo se está dando y todos los medios contribuyen a que la mujer pueda tener la importancia que realmente es, la natural, pues eso no es ganado, ni es robado, ni es nada, es así, por naturaleza, la mujer y el hombre no son iguales, gracias a Dios, pero sí en sus derechos no pueden ser discriminados. Y los medios tienen que defender todas estas nuevas sociedades que se está. Bueno, conclusiones generales, una explosión del conocimiento, de la información, de la comunicación, demasiado. Yo a veces veo las redes sociales como una cloaca de la comunicación. A veces me acuerdo de la historia de la Torre de Babel. Eso es una cosa inmisericordia, horrible. Pero han llevado a una globalización de la actividad humana, somos ciudadanos del mundo, a una sistematización de todos los fenómenos políticos, culturales. Nosotros tenemos que ver con Bolsonaro, tenemos que ver con Slim, tenemos que ver con Donald Trump, con Italia, con Francia, con China sí que tenemos que ver. Mucha mayor relación con la naturaleza. Todo esto son criterios que los medios están empezando a trabajar y están obligados a trabajar, porque el cambio social los lleva a cambiar a ellos. Gran industria de las ideas y de los mensajes, industria, un punto de vista muy económico, pero que se da.
nueva arquitectura social, individuos participativos, luchas en torno a la actividad. Esta fotografía me encanta a mí. Esta fotografía fue tomada en el año de 1900. Es decir, es una fotografía que tiene, yo tengo el original, tiene 120 años, ahí está mi bisabuelo, con mi bisabuela y mis dos abuelos. Estos dos que están aquí, ese año se casaron ellos, mis dos abuelos. Y entonces yo me pongo a pensar, si yo fuera este muchacho y me le acercara a mis abuelos y le dijera abuela, el abuelo murió muy joven. Abuela, usted va a ver a un hombre llegar a la luna. La abuela me iba a mandar por el manicomio, este muchacho enloqueció. ¿Qué es eso? ¿Qué horror? ¿Cómo le ocurre? ¡Está loco! Yo me pongo en este mismo lugar con Marta, mi señora, y espero que uno de mis nietos venga y que me va a decir cuál es el futuro que nos espera en relación con los medios. Yo pienso, esta es una cita que yo no sé de quién es, la verdad, por ese autor desconocido, porque he tenido como versiones de que es de diversas personas. Unos me han dicho que es de Aristóteles, no pude encontrar por ningún lado que fuera de Aristóteles. Otros me dijeron, no, ese es de Bill Gates, o parece de Bill Gates. Y yo digo que puede ser también de Samuel Arango, por lo que me encanta. Pero la cita dice, la nuestra es la generación del cambio constante, de la caída de los sistemas, de la volatilidad de las estructuras y el caos como expresión externa de las transformaciones. Es también la generación de la imaginación y las realizaciones consideradas imposibles. Nunca se había inventado tanto en tan poco tiempo. Vivimos un periodo que anuncia oportunidades sin límite para quienes interpretan las señales de los tiempos y se hacen cargo de construir su propio contexto. Es bellísimo ese texto y eso nos coloca a nosotros. Sí, estamos cambiando. Lo que nosotros estamos viviendo es increíble. Las oportunidades que tenemos son las máximas, pero aprovechémoslas, por Dios. No nos pongamos a llorar. Si nos dan ventiladores para los hospitales, conectémoslos. Pongámoslos a trabajar. Si nos tiran limones, hagamos limonada. Si nos tiran piedra, construyamos puentes. En este mundo traidor, nada es verdad o es mentira. Todo es según la color del cristal con que se mira, dijo Jorge Manrique, del siglo de oro de la literatura española. Hasta ahí, pues, mi intervención. Lamento mucho, me pasé un poquitico, pero es que este tema es muy bueno. Ya así Darío, podemos orientar un poquito a que la gente pregunte y todo eso. Muchas gracias, Samuel, por la excelente presentación. Creo que hay un aplauso general, toda tu dedicación y la excelente presentación. Hay varias preguntas que te las voy a pasar por la limitación de tiempo, que ya llevamos un poquito más de lo normal. Te las voy a leer y tú escoges las que te parezcan más importantes para contestar. Hay una primera que habla sobre la influencia de los propietarios de las publicaciones en los temas sensibles a sus intereses comerciales y personales. Hay otra que habla de la responsabilidad de la prensa con la veracidad de las informaciones o de las noticias. Hay también una pregunta sobre la veracidad de las redes sociales, si ellos tienen que ser tan veraces como la prensa o como los medios tradicionales de periodismo, o son libres para eso. Hay preguntas con respecto a la censura de la información en Colombia, cómo se ejerce, y hay comentarios sobre si es el cuarto poder y evidentemente sobre el pasado. Lo que te parezca interesante, sí. Comenzar con esas respuestas, Samuel. Adelante. Todo, pero vamos a ser muy cautos, pues, y muy concretos, muy resumidos en cada cosa. Los intereses de los propietarios, obviamente, por eso compran los medios para que les sirvan de caja. Dale, adelante. Samuel, te oímos. De cerveza. Te estamos perdiendo, Samuel. Va a luchar contra el impuesto. Creo que debes acercarte un poco más al micrófono, Samuel. Me perdí en lo que estaba contestando. Sí, te perdiste un poco. Te perdimos, pero creo que porque estás lejos del micrófono.
Por favor, si puedes repetir. Bueno, se nos cayó Samuel. Bueno, sugiero que de repente abrir los micrófonos para comentarios que quieran hacer mientras Samuel regresa. Pueden abrir sus micrófonos y si alguien tiene algún comentario, bien sea levantar la mano o hacer el comentario. Veo a Humberto Sánchez. Adelante, Humberto. Sí, a mí la presentación de Samuel, pero que es un enamorado del periodismo y lo vive, pero me parece que él nos presentó lo que él quisiera que fuera el periodismo o los medios, lo que él quisiera, pero no la realidad de lo que es. Ahora sí. Lo que yo siento es que, Aparo. No, sigue, por favor. Sí, lo que yo siento es que los medios en general están peleando por un rating, por ampliar pues sus oyentes y buscan el escándalo, porque saben que el escándalo es lo que atrae y eso es lo que buscan. Y lo peor es que, como él mismo lo decía, nuestra gente no está bien formada. Somos analfabetos para pensar en lo que están recibiendo y cualquier cosa que se recibe de los medios se toma como cierta. No todos han tenido la suerte de tener la formación que nosotros tenemos, entonces no hacen los análisis y todos lo reciben como cierto. Carlos Alberto Posada, por favor. No. Bernardo Nieto levantó la mano. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Trataré de resumir muy brevemente las cosas. No te oímos. Tan interesantes y tan poderosos que los más adinerados los han adquirido en todo el mundo. Lo que se busca, y lo pienso así, no es únicamente el que a uno lo escuchen, sino el poder convencer con lo que uno puede comunicar a otros para que los demás hagan lo que uno quiere hacer. Definitivamente, por esa razón son tan atractivos los medios de comunicación hoy. Siempre lo han sido, pero con una variación. Cuando los dueños del capital descubrieron que podían controlar la publicidad y comprar los medios, los compraron. Entonces, necesariamente, quien habla, sea por redes o lo que sea, tiene que contar con esa realidad. Incluso salen periodistas buenos, malos, regulares, de los grandes medios cuando los dueños de los medios ven que opinan, me refiero a las actividades comunicativas e informativas y de opinión que lesionan la propiedad de los medios. Me correspondió durante 3 años ser gerente y director del noticiero de RCN Televisión y lo que vi fue eso. Había intereses económicos, políticos, etcétera, de todos lados y esa es la realidad en la que vivimos. Pienso que el ideal de la comunicación, infortunadamente hoy, se diluyó en lo que Samuel bien llama la cloaca de las redes sociales, porque en los medios grandes, me parece a mí, hay que poner un interrogante en muchas de las opiniones que allí se emiten. El problema no es de los periodistas, que los hay y muy buenos. El problema es de los intereses económicos y políticos que hay detrás. No he visto ninguna otra mano levantada y Samuel no ha regresado. Laureano, por favor, adelante. Samuel. Laureano Gómez. Samuel, ¿ya entraste? Samuel, ¿ya estás? Está ahí, está con el micrófono apagado. Lo que hay. ¿Ok? Samuel. Ahí sí me oyen. Ahora sí, Samuel. Bueno, ahora sí. Ok, contestemos un poco lo que se ha hablado. Todos son importantes. No caigamos en lo común, en el punto común de que los medios tal cosa, los periodistas tal otra, como no podemos decir los sacerdotes tal cosa, los militares tal cosa, los campesinos, no. Es decir, esa generalización es injusta para mucha gente, para muchos periodistas y para muchos medios.
Es cierto que los propietarios de los medios compran los medios porque los van a usar para su propio contra, ¿no? Pero hay que leerlos, por eso yo al principio decía que hay que leerlos con cierto cuidado y cierto cristal. Uno tiene que saber el tiempo, qué política sigue, quién es el dueño y todo eso, pues para poder... Pero eso no lo podemos hacer sino nosotros de cierto nivel cultural. El pueblo, la gente no le queda tan fácil. Lo que pasa es que sí hay mucha manipulación. Sin embargo, yo conozco muchos dueños, muchos propietarios que son honestos. Aquí el problema no es ni de objetividad. Yo ese término de que el periodista es objetivo lo rechazo desde toda mi vida. Usted es objetivo si es un objeto, pero usted es un sujeto. Y como sujeto pensante y un ser humano, usted no puede ser objetivo. Usted lo que tiene que ser honesto, claro, en busca de la verdad completa que usted pueda encontrar. Samuel, De los pechos, la mayoría, pienso yo, que trabajan honestamente. Samuel, Aló. te estamos perdiendo un poquito. Dime. Pidió la palabra Gabriel Jaime Pérez. Adelante, Gabriel Jaime. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Samuel, por esa presentación. Yo creo que sobre el tema que en este momento está planteando y que planteó Humberto Sánchez, al cual se ha referido Bernardo y se ha referido también ahora Samuel. Recuerdo que hace un buen tiempo Humberto Eco escribió un libro que se llamó Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Entonces, hay dos posiciones extremas que tenemos que evitar. La de los apocalípticos, que ven en los medios el acabose, los medios son el azote de la humanidad, los medios son malos, los medios no hacen sino decir falsedades, los medios están acabando con el humanismo, los medios, bueno. Y hay otra posición extrema que es la de los integrados, los que no tienen una postura crítica, sino que están tan integrados a los medios que los medios los dominan y todo les parece fantástico, todo les parece fabuloso. Yo creo que hay que tener, como decía nuestro gran maestro Aristóteles, está in medio et virtus, hay que estar en el justo medio y ni entregarnos a la denuncia apocalíptica de los medios. Yo creo que los medios, las tecnologías, el hecho mismo de que tengamos los medios que tenemos de comunicación, incluso el hecho mismo de que puedan existir redes sociales, pues es una bendición. Eso es parte del desarrollo de la humanidad y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pero tampoco podemos caer en esa posición hipercrítica que no ve nada bueno en nada. Todo es malo. Entonces, hay periodistas buenísimos. Hay gente que maneja medios que son, como decía Samuel, que son honestos. Hay gente que se destaca precisamente por eso. El problema no es de los medios, el problema es del uso que hagamos de ellos con una ética. ¿Cuál es la ética con la cual se debe trabajar en los medios? Ese es un desafío, ese es un reto. Hay quienes se distinguen. Yo quiero mencionar a un periodista recientemente muerto que fue gran amigo mío, y creo que lo fue también de Samuel, fue Javier Darío Restrepo. Y Javier Darío Restrepo, que además fue un líder de la ética del periodismo, pues nos dio muchas lecciones y un gran periodista. Y así podíamos multiplicar ejemplos de uso de los medios, el uso adecuado y correcto de los medios. Lo que pasa es que a veces vemos no el vaso medio lleno, sino el vaso medio vacío. Entonces nos quedamos en lo negativo. Gracias, Gabriel Jaime. Eso es lo que yo quería hablar. Muchas gracias. Yo insisto plenamente de acuerdo con Gabriel. Yo insisto en que no podemos generalizar que los medios, ni los periodistas, algunos medios, algunos periodistas, etcétera, etcétera. Pero yo soy optimista frente a las crisis. Las crisis, de pronto estábamos muy sentados, estábamos muy oficinados,
Y esto, la pandemia y la crisis social y todo eso, nos hace buscar nuevas formas honestas, profesionales de llegarle a la gente. Es cierto que puede haber manipulación, la sigue habiendo, es decir, las cosas que estamos viendo en el área política y social y todo eso son aterradoras, pero no los medios son aterradores. Yo creo que los medios lo que tienen es nuevas oportunidades de llegarle a la gente. Mire, la preocupación es tal, y por eso hablé de la Torre de Babel, que ya Inglaterra puso cortapisas a las redes sociales, y en Colombia el Consejo de Estado, creo que fue, ya dijo que las redes sociales se regían por las mismas leyes de los medios de comunicación. Eso es tratando de ponerle talanquera o ponerle freno al desenfreno, no a la verdad, no a la opinión libre, no a la libertad de prensa, no, sino que no puede ser que se utilicen los medios para denigrar de la gente, para los fake news, para acabar con personas, para acabar con instituciones. Por ejemplo, el problema de la pederastia de los sacerdotes. Yo conozco el problema, es decir, conozco gente que ha estado en el problema y que ha sido actores de eso, pero yo respeto y quiero a la inmensa mayoría de sacerdotes que realmente están entregados por una causa y que no son sinvergüenza, por Dios. Entonces no podemos decir los sacerdotes, no señor, eso hay que diferenciar. Y segundo, estamos en un momento, como decía la cita del final, maravilloso, maravilloso, que hay que aprovechar. Pero mire, hay mucho periodista independiente haciendo un trabajo muy interesante con los blogs, y haciendo trabajo con las comunidades, etcétera, que valen la pena. Y los medios de comunicación tradicionales también están entrando en esa nueva sociedad que nos está tocando construir también, porque es que no es que nos sentemos a verla nacer, nosotros formamos parte de las matronas que van a estar en el parto. Nosotros tenemos que participar activamente en una comunicación nueva, renovadora, sobre todo muy humana, el ser humano como centro de la información. Cuando usted habla de unas muertes, no está hablando de unas estadísticas, está hablando de un papá, de una mamá, de un hermano. Ese es el aspecto. Y he visto trabajos inmensos sobre eso. El Espectador, lo confieso, no es de mi entera satisfacción, pues no. Pero le he visto unos trabajos en ese sentido de lo humano cuando coge las víctimas y muestra que es un ser humano, que a mí me rehabilitan con la sociedad. Es algo maravilloso, algo bellísimo. Entonces sí hay medios que se preocupan por construir, no por destruir. Y ese es nuestro papel como periodistas. Es realmente mostrarle a la gente que vale la pena vivir y que vale la pena vivir con esta gente y en este país y con estos medios y con estos sacerdotes y con estos dirigentes, con muchos. Eso sí, rechazando por completo la manipulación, la mentira, que también abundan. Y nosotros la podemos ver más fácilmente que la mayoría de la gente, eso es verdad. Pues contemos que aquí está pasando algo raro. Esa noticia no es verdadera, digámoslo. Nosotros estamos llamados a orientar a la gente, a opinar más. Gabriel Jaime es opinador. Por ejemplo, en el periódico El Colombiano aparece Efraín Aldana, el gran amigo mío, yo lo llevé a las páginas de opinión del Colombiano y gustaba muchísimo. En fin, mucha gente que orienta y tenemos que orientar a la gente. No es orientarla con las fake news ni con las generalizaciones dañinas y menos con la mentira, como está sucediendo tanto en las redes sociales. La mayoría de las noticias, entre comillas, de las redes sociales son manipulables o manipuladas o manipuladoras, son mentiras. Samuel, Silvio Zuluaga pidió la palabra. Silvio, por favor. Tienes que bajar. Adelante, Silvio. A ver, yo creo que hace 250 años había un imaginario en que los esclavos pues teníamos derecho a tener esclavos, o había derecho a tener esclavos, y eso era desde el punto de vista político, económico, religioso. Los papás le enseñaban a los hijos de que el esclavismo era natural, etcétera, etcétera. Y eso era lo que se comunicaba y se vivía y se aceptaba como bien. Después hubo cambios y ahora decimos que no.
yo creo que ahora tenemos un imaginario de que enriquecernos a como dé lugar es el modo de operar. Y hay unos medios que están sosteniendo ese sistema veladamente y abiertamente, y se supedita todo al tener, al hacer cada vez más y cada vez más. Y yo creo que los medios en este momento están haciendo eso, los medios de comunicación, porque los que detectan el poder, pues quieren permanecer con ese imaginario. Entonces yo creo que los medios están supeditados realmente a sostener lo que nos parece, lo que todos queremos, hacer plata, enriquecernos, y es lo que se ve y es lo que ha producido toda esta desigualdad. Samuel. No se te oye, Samuel. Los medios son un negocio, los medios son un negocio y como negocio funcionan. Eso en realidad puede hacer mucho mal a los contenidos de los medios y al papel que los medios están llevados a ejercer. Sin embargo, los periodistas son profesionales, casi todos, con altos criterios éticos, que son capaces de no directamente ponerse a pelear con la cuchara, pero sí de decir su opinión como la pueden decir y de enfrentarse a manipulaciones descaradas. Los ejemplos son muchos, son muchos. Yo no tengo mucha experiencia en medio, pues sí, trabajé en El Colombiano mucho tiempo, trabajado en radio también, trabajé en televisión, en fin, en muchas cosas, pero conozco periodistas que como periodistas son ejemplos y como directivos también. Yo trabajé en un periódico que defendía los valores y que sacrificaba plata, por ejemplo, para no publicar, una época que no publicaba los avisos de cine pornográfico. Pues todavía no los publica, pues, pero no los publicaba. Y eso le llegó a perder plata porque los teatros retiraron los avisos y el periódico se aguantó y los teatros no pudieron aguantar porque se quedaron sin gente en los teatros. Entonces tuvieron que ceder a que algunos avisos de tipo pornográfico no se podían publicar. Igual a esos avisos de los brujos, el indio del Amazonas, etcétera. En fin, criterios hay y criterios se pueden aplicar sin detrimento del negocio. Es que hay que unir las dos cosas. Era un poco lo de la pandemia. Hay que defender al ser humano, pero también hay que defender la economía, porque si no, no se puede atender al ser humano. Es decir, son círculos viciosos, más viciosos que círculos, pero que hay que trabajar, saberlos trabajar. El negocio se puede hacer, pero con pleno criterio ético, ayudando a la comunidad, porque al mismo tiempo se ayuda a usted. Los ejemplos son múltiples, en todos los sentidos. El último ejemplo que me pusieron vergonzoso, porque hay notitraficantes. Hay ese género de periodistas que venden la noticia, el publicar o no publicar. Lo hay, los conozco. No lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no tengo pruebas que me digan, bueno, ¿dónde está el documento que prueba eso? Pero sí tengo la certeza de que son así. Hay también periodistas prepagos. Amigo, tanto tienes, cuánto vales. Es decir, que reciben plata, reciben dinero por determinadas cosas. Hace poco, un periodista que conozco, que fue discípulo mío infortunadamente, y no por eso recibió 70 millones de pesos, 70 millones de pesos por acabar con la fama de un candidato. Y la acabó, es decir, le acabó la campaña. Y después se investigó y no tenía, el candidato no tenía nada que ver ahí, pues, pero lo acabó porque no pudo ganar las elecciones. Eso todavía se ve y es vergonzoso. Eso se debe denunciar. Conozco periodistas que han sido echados de los periódicos y periódicos de gente de plata por eso de la venta de noticias. Les han comprobado cheques por publicar o no publicar, por callar. Pero igual conozco periodistas, por ejemplo, hace poco no, de las últimas experiencias que tuve, un periodista deportivo me llamó, estaba cubriendo una Vuelta a Colombia, y me llamó desde Pereira y me dijo, Samuel, estoy muerto el susto. Y yo, ¿qué pasó? Me mandaron un sobre a la habitación de 60.000 pesos, pero ya hace pues unos 15 años, por agradeciéndome el buen cubrimiento que hacía de la Vuelta a Colombia. Y le digo, ¿vos qué hiciste? Yo fui y se los devolví. Pero tengo mucho miedo porque esos son mafiosos. Y le dije, primero de todo, te felicito, vos sos un berraco, pues. En segundo lugar, no te vas a exponer. Cualquier cosa que
vaya a suceder, que te digan, no, todo eso, te venís, que yo veo cómo soluciono ese problema. Cuando él llegó al periódico, después de la vuelta, no volvió a pasar nada, él devolvió ese dinero. El periódico le dio de una bonificación por el mismo suma de dinero. Es decir, si los hay medios que lo hacen, hay periodistas, sobre todo periodistas muy éticos, hay otros que son gregarios, que son sicarios, que son mercenarios, de todo hay, pero por un mercenario periodístico que haya, hay 100 que no lo son. Total, que a esos de todos, busque cualquier profesión, cualquiera, el médico, el abogado, el arquitecto, incluso hasta el sacerdote, es más escaso, pues es muy difícil encontrar un deshonesto, pero también puede haberlos. Y realmente este tema da para mucho tiempo y para muchas cosas. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según la color del cristal con que se mira. Sigamos para adelante, sigamos trabajando, los que trabajamos en medios, bueno, ya no trabajo en medios, porque entre otras cosas, como me oponía a ciertas cosas, pues no pude volver a escribir, pero bueno, fui en parte víctima de eso. Pero sigo trabajando en mis publicaciones y en todo, por la libertad, por la honestidad, por la ética, por el ser humano y por la gente que nos necesita, que es la gente que nosotros por las que podemos trabajar. Yo les agradezco muchísimo la atención, muy juiciosos. Ustedes no eran así en el noviciado ni en el funerado, pero cómo me alegra haber estado con ustedes. Espero haber aportado algo a la reflexión. Esto no convence a nadie de nada. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Creo que todos nos podemos unir en un aplauso para Samuel por una excelente presentación. Ya se nos pasó un poquitito el tiempo, pero no importa, el tema valía la pena. Sé que algunos se quedaron sin poder preguntar porque no había tiempo o porque no podían quitar el silencio, pero de todas maneras, Samuel, muchísimas gracias. Recuerden, para la próxima semana es a las 6 de la tarde, hora de Colombia, el vicerrector de la Universidad Javeriana, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y gracias a todos. Una feliz tarde. Los acompañaré de la misa a las 6 de la tarde. Gracias, Gabriel Jaime. Muchas gracias, Samuel. Gracias. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Feliz cumpleaños nuevamente a los cumpleañeros. Gracias. Gabriel, Samuel, Patricia. Samuel, hasta luego. Gabriel y Patricia, felicidades. Darío. Sí, señor. Darío. Sí. Darío, una idea. El 20 de agosto, si bien recuerdo, tenemos una de las tertulias y es el día del cumpleaños de Joaco Sánchez. Ajá. Entonces se me ocurría, si mi pariente Gabriel Jaime, si lo tiene cerca, no sé quién tenga un contacto directo con Joaco para convencerlo de que nos acompañe en esa tertulia y poder hacerle la felicitación que se merece Joaco. Buenísima idea. ¿A qué horas es? Es a las 3 de la tarde, perdón, sí, 3 de la tarde hora de Colombia. Y si quieren... ¿Qué día? Es el 20 de agosto. 20 de agosto. Pero habían dicho de 1 a las 6, no entiendo entonces. No. Este próximo julio 16, la semana entrante, es a las 6 de la tarde en lugar de a las 3. Es la única excepción. Todas las demás serán a las 3 de la tarde hora de Colombia. Ah, bueno, la que quieres invitar a Joaco, ¿cuál es? La del 20 de agosto. ¿Pero de qué tema? 20 de agosto. Ese día va a hablar Carolina Jaramillo sobre el cuidado de la casa común, la hija de Alberto Jaramillo. Espero que Joaco venga 20 de agosto. El 20 de agosto es un lunes festivo. Es un jueves 20. No, ese es el 20 de julio. El año 20, el año 20. Primo, el año 2020. Bueno. 20 de agosto, jueves, 3 de PM. Cuidado la casa. Darío, muchas gracias. Sí. Darío, muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Bueno. Darío, felicidades.
Muchas gracias. Adiós, Muchas gracias, adiós. Samuel y Bueno, todos. hasta luego. Y ayer, Bien. felicitaciones. Un abrazo grande. Gracias. Hasta el jueves. Hasta luego. Muchas gracias. Bendición recibida, Perico. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a sus Martas, Javier Jaime. Muchas gracias. Gustavo, Bueno, ¿querías gracias. decir algo? Gustavo Adolfo, Bueno. ¿querías decir Sí, algo? yo quería, si alguien está informado, Joaco tuvo un accidente bastante severo hace un par de años. ¿Cómo Hace 3 evolucionó? Bueno, perdóneme la fecha. Yo no sé cómo evolucionó y cómo se encuentra actualmente. Está y muy qué fue lo que bien. más le afectó. Él está aquí en Cali, está muy bien. Físicamente está un poco disminuido, tiene que caminar con su bastón, pero mentalmente está muy bien. Tiene que tomar una medicina para que no le den convulsiones después de esa caída, pero está divinamente, muy bien. Pero el problema básico fue fracturas de miembros inferiores o trauma craneano, o cuál de todas o todas. Trauma craneano. Este médico tiene unos términos muy especializados. Trauma craneano. El problema fue que él estaba un poco débil de las piernas porque estaba teniendo una dieta muy severa que la médica que le estaba dieta se equivocó ahí y le fallaron las piernas y cayó bajando las escaleras y se golpeó en la cabeza. Y estuvo unos 3 días inconsciente, pero después recuperó el conocimiento, no tuvo ninguna secuela propiamente mental, aunque neurológica sí, pero en su parte consciente no, sino puede recuperar el conocimiento y toda la cosa, y muy bien. Y a él si no se toma una medicina diaria que se llama Depra, creo que es, la tiene que tomar 3 veces al día, entonces le empiezan a dar convulsiones, pero él es muy disciplinado en todas esas cosas, le va muy bien. Qué bueno. Gracias. Gracias, compañero elefante, por tu preocupación. Compañero elefante, gracias. Oye, primo, ¿cómo siguen tus ojos? Divinamente, ya me pusieron el lente de contacto en el ojo derecho que ha sido el accidentado y estoy viendo divinamente, más de la cuenta. Todo muy bien, perfectamente. La cirugía fue un éxito, todo muy bien. Entonces ahora utilizas tapaojos para no tener mucho contacto, ¿cómo haces? No. Ahora lo que pasa es que estoy recién salido de una operación de la tiroides que me fue muy bien, me la sacaron por un cáncer, me hicieron radioterapia y todo resultó muy bien, ya no hay nada que temer, Bien. no hay todo el examen último resultó negativo, todo perfecto, gracias a Dios. Uy, Muy bien. qué alegría, Perico. Excelente. Gracias. Qué alegría. Gracias, Muchas Gonzalo gracias. Amaya. Muchas gracias. Gonzalito. Muy querido. Uy, Gonzalo. Bueno, Buenos días, Estelita. Feliz años atrasados. luego. Hasta Hola, luego. Maxicita. Abrazos de Hasta luego. cumpleaños, Hernán Darío. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Chao. Luego. Gracias, Carlos. Carlos Velasco, ya te contesto. Adiós, Silvio. Hasta luego. Hasta luego, el mundo. Hasta que nos veamos, Carlos, hasta que nos Vale, volvamos a Darío. ver en Popayán. Sí, señor. Carlos y Gabriel, hasta que nos volvamos a ver en Popayán. Sí, sí. Darío, quédate que quiero ver una cosita contigo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Chao. Chao, José Luis. Gonzalo Amaya, ¿tú cómo estás? De Silvio. Se fue. Te veo muy bien. Silenciar. Bueno, ¿cómo salimos de aquí? Mira ya en la esquinita y después sale otra vez a salir. Ya. Bueno, Yo lo saco. viejo pero contento. Gracias, Bueno, viejos Gonzalo. estamos todos. Unos más viejos, pero viejos estamos todos. Sí, pero es que los míos son 91. Qué barbaridad, pero te ves muy bien, Yo, muy bien. yo te conocí un chino chiquito, Qué barbaridad. Increíble. pero ahí vamos. Bueno, gracias a Dios. Gracias, Bueno. Gonzalo. Hasta luego. ¿Cómo salgo yo de aquí? Apretando ahí. Si quieres, yo te saco.
Pero ¿qué me sacas? Lo que sea. Ahí, no, gracias. No está disponible. Ahí te estoy sacando. Chao. José Luis, hasta luego. Oye, Darío, quería preguntarte una cosa y es la siguiente. ¿Cómo está allí el proceso cómo están viendo ustedes el proceso de concentración de entidades universitarias? Mira, la cosa está... espérate un momentico que tenemos aquí todavía. Hay unos que todavía están aquí en el grupo. Un segundito. Mira, el tema está realmente, lo que estoy oyendo, hay una pelea política. Tú viste lo de Trump, que los estudiantes extranjeros se tienen que regresar si no están tomando una clase 100%, ¿no es cierto? Presencial, si no son presenciales. Y entonces el presidente de Harvard y el de MIT se unieron y le mandaron una carta y han demandado la orden ejecutiva de Trump. Y todo esto porque el gobierno está queriendo presionar que haya clases presenciales para poder este señor decir que el país está volviendo a la normalidad. Pero dentro de este contexto, sí hay un análisis, yo lo leí ayer creo que fue en Harvard Business Review, de una consolidación. Se van a caer muchas universidades pequeñas. Y ahí vi dos datos que te los puedo mandar si los consigo recuperar, de universidades que están buscando alianzas para consolidarse, para unir esfuerzos, y lógicamente va a haber dimisiones, cantidades de gente va a salir, profesores, administradores. El tema de la virtualidad es un tema que se les vino, no estaban preparados, son muy pocos los que tienen algo de virtualidad, y lo mismo que pasa allá en Colombia y que está pasando acá, es que la gente dice, yo que me voy a ir a pagar una cosa, el mismo precio, que están diciendo que van a cobrar lo mismo, la misma matrícula, por un curso virtual, que para mí no es lo que me ofrecieron. Entonces, yo creo que ahorita vamos a ver en el otoño el número de matrículas. Yo ayer leí un artículo del presidente de Florida International University, de aquí de Miami, Mark Rosenberg, que dice que él va a seguir las normas, pero que si va a haber una caída en las matrículas, evidentemente hay una caída en los apoyos del gobierno. Tú sabes que las entidades estatales y las universidades del gobierno o las estatales tienen una proporción del número de estudiantes, en esa proporción les llega el apoyo del gobierno. Y si además los extranjeros no pueden entrar, o porque no los deja Trump, o porque no creen que valga la pena pagar toda la cantidad que pagaban antes por unos cursos virtuales, yo creo que ahora en el otoño va a haber mucha quiebra de universidades. Mi percepción no es nada apocalíptico, pero sí es lo que estoy viendo hasta ahora. No se ve todavía porque estamos en verano, pero se va a dar mucho más en agosto, septiembre, ¿no es cierto? Y aquí en Colombia, ¿tienes algunos datos, alguna situación algunos comentarios? Lo que he leído, concretamente, me imagino que va a haber caídas. El de Andina, pienso que ellos están tranquilos porque mucha gente le están ofreciendo las dos. Es decir, Andina y Politécnico tienen la posibilidad de decirle a la gente, si necesitamos que venga virtual, usted puede tomar la clase virtual. Pero si se puede dar presencial, pues venga a la clase presencial, porque son las mismas cosas, ¿no es cierto?
y lo tienen en esa capacidad. Todo va a depender de qué dice el gobierno con respecto a la apertura o no de las clases, ¿no es cierto? Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, Silvio, y es que se está percibiendo científicamente que la transmisión de esta cosa se da mucho por ambientes cerrados. Y ambiente cerrado es una clase donde hay, por ejemplo, aire acondicionado aquí, y por el aire acondicionado ahí se reparte toda esta cuestión. Yo creo que la cuestión de tener gente en un salón de clase, por más que sea ventilado y con todas las ventanas abiertas y todas las cosas, sigue siendo un riesgo, entre comillas, para esto, ¿no? Y eso, me imagino que tú estás ahí mucho más enterado de lo que yo pueda estar. ¿Cuál es la situación allá? No, fíjate que yo no tengo datos acá. Lo que sí me parece, pensando, por ejemplo, aquí en la situación de Manizales, donde hay 7 universidades,